colaborar con Robert, con Marco Antonio Barrera. Vamos a hablar también de su etapa con Canelo, también de la ruptura con Golden Boy y su rol actual en este mundo del boxeo. Cómo ve el panorama y su opinión de todo lo que está sucediendo. Así es que con eso dicho, amigos, vamos a traer al hombre del momento y como lo diría el gran Jimmy Lennon Jr., it's showtime. En este caso, it's micheladas time. Robert, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido a tu casa, viejo, la casa del boxeo. Wow, ¿sabes qué? Chacal, Wikichenko, o sea, qué clase de introduction, o sea, no, desde el comienzo con los fans y todo, óyeme, éxito, man, les deseo todo lo mejor, ya veo por qué House of Boxing tiene que ser uno de los mejores shows ahí para la fanaticada y muy emocionado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el tiempo. No, gracias, pues primero que nada, gracias a ti, Robert. Primero que nada, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por la facilidad que nos das a los dos. Y en nombre del Wikichenko y mío, quiero contarle a la gente que te conozca un poquito más. Obviamente muchos de nuestros fanáticos son bien, como le llamamos, hardcore y ya saben quién es Robert Díaz, te han visto, estoy seguro que en peleas hasta te han saludado, pero hay gente que también nos escucha en toda Latinoamérica que quizás no saben quién es Robert Díaz. Y obviamente este día de hoy pues van a quedarse maravillados con tu historia porque en mi research que hice he visto datos bastante interesantes contigo, pero quiero primero que nada decirle a la afición lo sencillo que fue poderme contactar contigo y cuadrar esta entrevista, que más que una entrevista es una plática, pero gracias a ti por ser una persona tan sencilla, tan afable, que como lo digo, ya te he conocido en varios eventos, pero tuve la fortuna de convivir contigo muy de cerca hace como un año en el after party de Canelo contra Munguía y venirme contigo. Que nos diste una aventón a mí y a mi hermano del alma, que mucha gente lo conoce aquí, ¿no? A Héctor Fernández. Entonces, claro que sí, le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo y es un gran amigo, hermano. Así es, así es. Y créeme que no tiene más que puras palabras buenas que expresarse de ti. De hecho, él te considera como su gran mentor y gran parte del éxito que él tiene ahorita, que es mucho, te lo debe a ti y a todas las enseñanzas que le diste y obviamente de manera desinteresada, ¿no? Y así fue como yo lo sentí cuando te marqué, que luego me contestaste, luego accediste y nos hiciste un tiempo en tu agenda. Así es que quería yo, pues que la gente primero que nada supiera cómo fue el contacto con Robert Díaz y de aquí, pues yo se lo paso al Wikichenko porque todo tiene que tener un comienzo. Así es que Wiki, llégale. Bueno, Robert, vamos a echar así la carne al asador para empezar a platicar. Quiero que nos platiques un poquito de tus principios en el deporte del boxeo. ¿Cómo nace tu amor por el boxeo? Platícanos un poco. Claro. Realmente eso viene de chico. Mi papá era amante del boxeo. En una época, yo tenía, vamos a decir, 6, 7 años, 8 años, y yo lo único que era la relación del boxeo, era que cuando habían peleas de box, habían fiestas en la casa. No era como hoy en día, que hay cada semana una función de box. Realmente era una vez al mes, tremendas funciones. Estoy hablando de la época de Muhammad Ali y Salvador Sánchez, ¿no? Entonces, yo relacionaba boxeo con fiesta. Viene la familia, vienen los tíos, vienen los primos, cotorreo en flan, pues de chavo, de 10, 8 años, ¿no? Obvio, con el tiempo, pues ya me voy sentando en las funciones, en la sala, viendo las peleas, ya poniéndole un poco más atención al box. Y uno de mi ídolo mayor es Muhammad Ali, y muy cerquita a él es Salvador Sánchez, porque veo cómo llega, se corona y cómo defiende y cómo pues, le voy siguiendo la carrera, ¿no? En ese momento. Entonces, ahí realmente nace el amor por el boxeo. Mi papá no trabajaba en el box, era fanático, iba a las peleas,
pero realmente no peleas grandes en vivo, sino que eran momentos en ese tiempo antes del pago por evento, o era televisión abierta, o era circuito cerrado. Entonces vivíamos en San Francisco y eran teatros donde íbamos como el cine a ver las peleas de Salvador Sánchez con Wilfredo Gómez. Entonces, poco a poco, yo pues voy creciendo mi amor por el box. En los trabajos que hacía, pues juntaba y decía, no, pues tengo que ir y empezaba yo a ir a las peleas en vivo. Claro. Creo que ahí nos contestaste una de las preguntas que te iba a hacer, que sí, ¿qué peleas o ídolos marcaron tu infancia? Mencionas la pelea de Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez. Así que para los que no saben, estamos hablando de principios de los 80s más o menos. Y pues alguna otra pelea que por ahí marcó tus inicios, donde dijiste, ¿sabes qué? Estoy enamorado de este deporte, ¿no? Fíjate que en esa época, y yo le llamo hasta la fecha la época de oro, esos 80s, 90s, Sugar Ray Leonard. Vi la de Sugar Ray Leonard con Tommy Hearns en un circuito cerrado también en San Francisco. Era súper fan yo de Sugar Ray Leonard. De hecho, años atrás, platicando con el gran Roberto Manos de Piedra Durán, le dije, no, a ti te tenía mucho coraje, tenía algo contra ti porque le ganaste al ídolo. ¿Y cómo? Wow. Sí. Pero hoy hay mucho amor, mucho cariño por Roberto, por toda su familia, por sus hijos. Cada vez que nos vemos es un fuerte abrazo. Pero en ese tiempo era un coraje contra él porque lo veía como el villano, como el que vino a destronar al olímpico, al medallista, al héroe de Estados Unidos en ese tiempo, a Sugar Ray Leonard. Pero obvio, cuando está uno chico, pues llega esa fanatismo, ¿no? Que en su momento de joven, ¿a quién le vas? No, solamente al mexicano. No, yo nada más le puedo ir al mexicano. Ya con el tiempo vas evolucionando, vas comiendo, claro. Y ya dices, ¿sabes qué? Yo le voy a este porque me gusta su boxeo, sea de donde sea. Aprendes a realmente apreciar lo que es el boxeo, ¿no? Independientemente del país o independientemente de dónde vienen. Obvio, siempre el corazón con el mexicano, claro. Pero claro. Pues ya no vas sobre el país, ya vas sobre tu... Y ahí es donde, digo, yo empecé un poquito después que tú, porque para mí mi conexión al boxeo fue Mike Tyson y luego me enamoré del deporte con Julio César Chávez, ¿no? Esos fueron mis dos, del 86 al 90, por ahí más o menos yo empecé, ¿no? Entonces, pero mira, qué bonito, un heavyweight y un mexicano. Así es. Igual, un heavyweight y un mexicano. Sí, yo estaba chico, tenía 12 años de edad, algo así, pero pues uno cuando ve, ay, también hay mexicanos, o sea, como que no se lo esperaba uno, ¿no? Pero bueno, muy interesante, creo que muchos conectamos con una experiencia muy similar, ¿no? En el boxeo, y quiero pasarle aquí la pelota al Chacal, porque creo que él te quiere hacer una pregunta más adentrada a otra etapa, ¿no? ¿Cómo empiezas a entrar al boxeo? A ver, platícanos. Claro. Así es, como te digo, hicimos nuestra investigación, Robert, y obviamente que quisimos hilar toda esta entrevista, porque más que una entrevista es una plática lo que queremos tener contigo, y ahí viene la famosa anécdota que he escuchado en diferentes lados, y es la manera como conoces al legendario campeón Marco Antonio Barrera. Cuéntale a la gente cómo conoces a Barrera, y de ahí empezamos. Fíjate que es muy chistoso, pero es un mensaje que yo le mando mucho y lo platico mucho con la gente, que sueña en alto y los sueños se pueden volver realidad, se vuelven realidad. Nada más no te rindas en la primera, no tires la toalla. Hay 12 rounds como en una pelea. Si no sale bien en el primero o segundo, síguele peleando, sigue luchando y sigue avanzando. Claro. Yo jamás, hasta la fecha soñé, o sea, pensé que iba a llegar a trabajar en el box. Yo era un fan donde iba a las peleas de Chávez, me volví súper fan de Julio César. Me acuerdo que en el trabajo un día me dijeron, mi jefe me dijo, ¿y si no te doy los días, qué haces? Le dije, renuncio. Tanto así. Yo trabajaba en National City, en una tienda que se llamaba, ya no existe, Circuit City.
No manches, yo trabajé ahí también. ¿De veras? Sí. Qué chistoso. En la de National City. En la Plaza Boulevard. Ándale, ahí trabajé muchos años, del 91 al 99, algo así, estuve ahí como 9, 10 años. Wow. Entonces, me acuerdo que el gerente me dice, ¿y si no te doy los días? Le dije, pues renuncio. ¿Tanto así es una pelea de Chávez para ti? Así es, le dije. Entonces, obvio, me dio los días porque me fui a la pelea y tuve la fortuna, yo en ese tiempo, Marco acababa de perder su título mundial con Junior Jones. Vivía yo en San Diego, en Chula Vista. Era una época navideña. Yo era súper fan de Marco previo a ser campeón del mundo. Antes de ganar el campeonato, yo venía ya siguiendo ese grupo que salió Marco, el Bolillo, el Goyito Vargas, Miguel Ángel González. México en ese momento traía un grupito, Eric Morales viene un poco después, pero venía un grupito muy bueno, o sea, el Goyo gana el título, Vargas. El Goyo Vargas gana el título, el Bolillo gana el título, Miguel Ángel gana el título, Marco Antonio gana, o sea, del grupo todos se coronan en su momento. Entonces estaba yo en una plaza porque era época navideña, entonces estaba haciendo las compras y me dice mi esposa, mira, ahí está el de la pelea del otro día. Yo había tenido un problemita en Tijuana, en un antro, y dije yo, y yo estaba con mi mamá y con mi esposa, y dije, madre, este va a estar con su grupo de amigos y aquí solito. Le dije, entonces hay que salir poco, así calladitos de la tienda. Y me dice, no del antro, sino de la pelea de HBO. Volteo y era Barrera. Y entonces. Ya que eras peleonero, Robert. Es un poquito, era un poquito. Y me acerco, pero era antes de los celulares, o sea, no era, yo siempre fui o sea, en ese tiempo seguía yo como fan. Entonces, la verdad no era de lo que, fírmame un billete o una servilleta, entonces, y no había celular para tomar un selfie como ahora. Entonces, primero me le acerqué para saludarlo, conocerlo en persona y animarlo de que, hey, no bajes, o sea, venía de la derrota con Junior Jones, entonces le dije, ánimo, tú vas a regresar, vas a ser campeón, o sea, como fan, ¿no? Claro. Al rato se me ocurre, voy a buscar algo en el mall, un guante, un protector bucal, una careta, algo para que me firme, pero no hay nada en el mall de boxeo. Entonces, ¿dónde lo encontraste? ¿En Plaza Bonita o dónde? No, era en Mission Valley o Fashion Valley, el que está por fuera. Okay. El que está por fuera. Sí. Mission Valley. ¿Cuál? Mission Valley Center. Mission Valley. Entonces, y esto es 97 más o menos. Entonces, lo vuelvo a ver, como que lo estoy cazando, vuelve a pasar. Entonces le dije, Marco, mira, disculpa la molestia, si yo te doy mi dirección, ¿será que me puedes mandar algo firmado? Soy súper fan, te lo repito, veo todas tus peleas, las tengo todas grabadas, en ese tiempo VHS. Sí. Y me dice, sí, dame tu dirección. Cosa que dices, bueno, aquí está, y esperas a ver si llega o no. Digo, ya años después te das cuenta cuánta gente se acerca y no puedes llenar a todos. Entonces tuve la fortuna de que un par de semanas después me llegó una camiseta, una foto de estudio y, o sea, todo dar, ¿no? Yo como fan otra vez ya realizado de, wow, el gran campeón me mandó esto. Y pasan los años y se anuncia que va a pelear en Fantasy Springs. De hecho, antes de que Fantasy Springs tuviera la arena, era afuera, en el estacionamiento. Y Marco hizo una pelea en el 99, ahí, como en Fantasy Springs. Entonces yo, como estaba en Chula Vista, me arranco a verlo. Y fíjate, ya habían pasado un par de años, no es como que se acordó de mi nombre, pero cuando me vio, porque estaba yo a la entrada, cuando él va a pasar por la mesa con la promoción y entrar a los vestidores, volteé y me dice, San Diego.
Y le digo, sí. Mario tiene, porque Marco tiene una gran memoria. Marco. O sea, exacto. Y en Mm. ese momento, pues, o sea, a mí me sorprendió porque ya habían pasado un par de años. Y ya me invitó atrás, me presentó al equipo que era en ese tiempo Rudy Pérez, su entrenador, que descanse en paz, Jorge Barrera, su hermano, Así es. su papá, Oscar Maldonado, que estaba a cargo de su carrera. Y era diciembre, creo, más o menos, y ya estaba pactada la primera pelea con Eric Morales. Yo también era fan de Eric, digo, vivía en Chula Vista, él está en Tijuana, pero ahí fue cuando dije, bueno, ¿y ahora a quién le vas? Porque pues dos de los tuyos a los que tú le sigues, y pues Marco era uno de los que yo seguía más tiempo, y no es que lo conocía en persona, pero a Eric cuando lo conocí en persona como que un poco difícil. Ahorita tremenda relación, soy compadre también de su hermano menor, el Pelucho, le mando un saludo. Entonces, pasando el tiempo, pues cambió, ¿no? Pero en ese tiempo digo, ¿a quién no? Pues sabes que nos vamos con Marco Antonio Barrera y 100% con Marco. Y pues tuve esa fortuna. Ya después lo visité un par de veces en Big Bear, en sus entrenamientos, me invitó a la pelea con Eric. Establecimos una relación muy bonita por muchos años. Estuve con él, gracias a Dios, como 8 años. Y llegó la parte donde él se va de la promoción de Forum Boxing a Golden Boy y me invita a ser parte de su equipo, y es donde yo empiezo a conocer a la gente de Golden Boy. A ver, permíteme, disculpe un momentito. ¿Qué hay de cierto que le llevabas? A ver, adelante. Permíteme un segundo. Sí, adelante. No, y básicamente nos contestó un par de las preguntas que le querías hacer ahí, básicamente, ¿no? Así que... Sí. No, de hecho, parte de la anécdota, Robert, ¿qué hay de cierto que le llevabas comida a sus campamentos en Big Bear? Por ahí escuché algo de que le llevabas caldo de pollo, creo que hacía tu mamá o fíjate, no sé cuál. Fíjate lo chistoso, era la primera pelea con Eric, era el campamento. Entonces, pues ya llevaba varias semanas él en Big Bear y, si no mal recuerdo, era su primer campamento en Estados Unidos. Entonces, en una de las visitas, platicando con él, le digo, oye, ¿cómo estás de la comida? No, pues sabes, como todo, ¿no? Ya extrañas casa, ya extrañas la comida de México, ya. Entonces, la verdad, inocentemente, porque en el momento, te repito, era fan de box, no trabajaba en el box, no sabía. Claro. Yo aprendí mucho los años en el equipo con Marco, pues, de los entrenamientos, de la preparación, de los sacrificios que el peleador hace al dejar la familia. Es un mundo muy solitario estando en campamento 6, 7 semanas, alejado de tu familia, de los tuyos, de tus amigos y del momento de tu comfort zone. Entonces yo bajo, mi mamá es del DF y le digo, oye, prepárame algo, pues según yo, dietético, pero al estilo de la Ciudad de México. Y me dice, pues un caldo de pollo. Y pues llego con la olla, ¿no? Pero llego y pues no, pues vamos al súper a comprar las tortillas y el aguacate y los chilitos y todo. Y me acuerdo que un par de días después, ¿no? Pues ahí comimos todo, yo ya me regreso y un par de días o al día siguiente me habla Oscar Maldonado y me dijo, Robert, por favor, la próxima vez, acuérdate, Oscar era el manager. Sí. La próxima vez, por favor, avísame antes de que hagas algo así. Y yo pues lo hice de corazón y de buena onda, pero claro. no. Avísame para estar ahí, ¿no? No, él estaba en el campamento. Me subió Marco. Sí. 5, 10 libras, o sea, subió mucho de peso y ahora pues... Sí, la sal y todo. No, exactamente, claro. La sal y pues, las tortillas y todo. Y le dije, ¿sabes? No había pensado eso. Pero Pero Barrera te amó, ¿no? Yo creo que con eso pues, fue donde hizo clic la... Ahí el caldo de pollo de mi mamá fue el sello, ¿no? Entonces, pues ya
fuimos a la pelea. Obvio, fue una gran pelea, la pelea del año, el round del año. O sea, se ganó todo lo bien merecido, ¿no? Por toda la revista Ring y todos los honores por ser una gran pelea de dos grandes mexicanos. Y pues rivalidad genuina, ¿no? sí, Porque sí, no se ahí caían bien. realmente se calentaron y creo que es lo que siempre ha hecho esa trilogía una de las mejores, porque sí había una rivalidad, sí había un coraje, sí había, puedo perder, pero no contigo. Entonces, pues eso puso más que nada a México muy en alto y obvio, pues en Las Vegas, dos mexicanos conquistar pues otro país, ¿no? Entonces, tuve la fortuna, te repito, eso me abrió la puerta también años después con Golden Boy, porque había ya años de trabajo, pues con el equipo de Marco y Golden Boy. Entonces, gracias a ese momento de conocernos, a veces digo fue suerte, pero realmente quiero decir fue destino, porque pues el destino ya está, ¿no? Nada más hay que arriesgarse, hay que a veces jugársela y pues sí lo pensé un par de veces cuando Marco me dijo, hey, me voy para Golden Boy, ¿vas conmigo o qué onda? Y ok, pero y se le riego la carrera y si, o sea, yo no había trabajado en el boxeo como O fan. sea, ¿tú tuviste algún rol ahí en en el campamento de Marco, ya en esa trilogía mítica que hubo con Eric? Digo, estuviste en la uno, yo no sabía que estuviste en la uno, yo pensé que todo esto había empezado de la 2 en adelante, pero entonces quiere decir que tú ya tenías muchísimo más tiempo de estar con Marco y te tocó pues la época dorada que fue cuando le gana al Príncipe Hamed y donde el tipo se pone en lo más alto del boxeo mexicano en ese momento. Y bueno, pues también la transición a Golden Boy, acuérdate que para los que no recuerdan, pues literalmente Barrera fue el primer cliente de Oscar de la Hoya, ¿no? Y qué manera de empezar, sino con una derrota con Manny Pacquiao. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, sí, tuve la fortuna de estar en las tres peleas con el Terrible y tuve la de Nassim Hamed, esa de Hamed, me acuerdo la seguridad de Marco desde que se firmó la pelea, muy, muy seguro de sí mismo, de que él iba a ser el que le iba a ganar. eh, Todo estaba en contra, el Nassim nunca había perdido, era noqueador, pero Marco y el equipo. Ahora sí que Rudy, Sendai, su papá, su hermano, eh, todos hicieron, Oscar Maldonado, un gran plan porque Marco, quien era un peleador muy agresivo, en esa pelea confundió a Nassim y al equipo y a la esquina de Nassim, manteniendo un boxeo realmente disciplinado y no cayendo en el juego de Nassim. Y fue realmente sí una de las victorias, si no la victoria más grande de su carrera, porque pues nunca la habían ganado y después de eso hizo una pelea más y se retiró. Entonces, realmente Marco lo retiró. Roberto, una pregunta nada más para aquí, para la gente que nos escucha, que sepan un poquito el contexto de lo que sucedía. Nassim Hamed era un tipo muy peligroso, ¿no? O sea, en ese momento yo lo recuerdo muy bien. A lo mejor ahorita, ya después de que la gente ve esa pelea, dice, no era tan bueno. Pero no era fácil. No, platícanos un poquito la dificultad que presentaba un rival como Nassim Hamed. Fíjate que muy buena pregunta, muy buena que recuerdas eso, porque te voy a decir, eh, y lo vamos a seguir viendo en el boxeo. En su momento, muchos decían un payaso, no es serio. No. Hoy en día, como fan, yo en su momento también no era, este Hamed es un payaso y todo, muy arrogante, no, muy seguro de sí mismo. Pero hoy en día faltan Nassim Hamed. ¿Por qué? Porque sí, era un showman, era un maromero Páez para. Nacho Camacho, ¿no? Exacto. Cada época tiene eso, pero hoy en día no se ve tan real porque es demasiado payaso y no el peleador dentro del ring. Si algo te daba Nassim, es que te
te daba el espectáculo afuera, Claro. pero adentro también, porque te noqueaba, ya sea con la izquierda o con la derecha. El maromero, sí, muy payaso, muy lo que quieras, pero el maromero hay que ver realmente, analizar qué bonito se quitaba los golpes, que él daba espectáculo, pero también era un gran boxeador dentro del ring. Me acuerdo cuando peleas con Pernell Whitaker, Tracy Spann, peleadores que eran mucho más grandes que él, y les dio mucha batalla el maromero. Entonces, hoy en día extrañamos lo que ya no tenemos. Y yo pienso que lo mismo va a pasar en su momento con el Canelo, porque la gente, ok, Claro. goza lo que tienes en su momento, porque cuando se va y ya no lo tienes. Es Entonces, que creo que el boxeo, obviamente hay muchas emociones, ¿no? Porque yo me acuerdo la primera vez que fue una pelea, dije, es que esto es como una pelea de gallos, ¿no? Hay mucha calentura aquí en el lugar, ¿no? O sea, la gente está efervesciente, ¿no? Entonces la gente le pone toda su pasión, pero ya cuando pasa el tiempo, todos esos corajes o odios que le tienes ya se cambian a admiración, ¿no? Y creo que eso acaba pasando ya después de que se van, ¿no? Entonces las emociones cambian, ¿no? fíjate que en la primera, eso sí, me recuerdo, en la primera pelea de Eric y Marco, en el Mandalay 2000, la mayoría de los fans, pues 2 horas, ¿no? 3 horas de Tijuana a Las Vegas. La mayoría de la gente de la afición estaba ahí con el Terrible. El Terrible era el invicto, el Terrible era el campeón del mundo, el Terrible. Marco ya estaba según de salida, Terrible lo iba a noquear y mandarlo ya al retiro. Acabando la pelea, que fue pues una decisión muy cerrada, muy polémica, la mayoría de los fans, pues ya ahora sí se quitaron la bandera del estado, se pusieron la de México, y mucha gente, de hecho, de los elevadores al restaurante, Marcos tardó mucho tiempo en llegar para cenar, porque estuvo con firmas y fotos y todo, porque mucha gente le dijeron, venimos de Tijuana a apoyar al Terrible, pero hoy tú ganaste. Entonces eso le levantó un poco el ánimo a Marco, de que a pesar de que no le dieron la decisión, como siempre, ¿no? Al público no se le puede engañar. Sí. Y creo que a mí me recordaba mucho la pelea de Joe Frazier contra Muhammad Ali, que había un genuino odio también ahí, por eso también tuvo que todavía después de los años no podía Joe Frazier admitir, ¿no? Que este tipo le podía ganar. Pero yo estuve en la segunda y en la tercera, y yo como tijuanense, pues para mí Terrible Morales era el número uno. Después de Julio Chávez, él fue mi ídolo, ¿no? Pero también como tú, Marco Antonio era mi segundo, ¿no? Entonces era bien difícil, híjole, pero le tenía que ir al de Tijuana, ¿no? Claro. Y como yo esa la primera la vi en la televisión, para mí se decía, híjole, es que sí la ganó Eric, sí la ganó, ¿no? Pero la gente decía, no, es que la ganó Marco, ¿no? Y en la revancha fue diferente. Sí. Fue diferente, ¿no? Sí. Mira, algo que no mucha gente sabe. Una semana después de la pelea, de la primera, Marco, su hermano y Oscar Maldonado. Oscar vivía en Mexicali. Estuvieron en Chula Vista, cenamos en la casa, y les digo, vámonos de party, vámonos. Y nos fuimos a Tijuana. Estuvimos en los antros de Tijuana, cotorreando ahí todo. Y mucha gente o sea, al principio pues sí había nervios, oye, estamos entrando pues a la casa del Terrible, pero muchos fans se acercaron a decirnos, hey, no, te vimos ganar, y creo que, de hecho, había un poco de coraje porque Eric no lo veían en Tijuana, y Marco estuvo ahí una semana, hizo unas entrevistas con el Z y otros periódicos y todo, pero algo que muchos saben, a la semana de la pelea, Marco estuvo en Tijuana comiendo tacos y sí, ahí de cotorreo, sí, pues tiene amistades, y pues Oscar vivía en Mexicali, también estaba cerca, pero creo que sí, eso hizo esa trilogía una de las mejores, estoy de acuerdo, creo que mucha gente piensa que la segunda la mereció ganar Eric, fue una pelea también muy cerrada, muy diferente, obvio, a la primera y a la tercera, como que se pusieron de acuerdo los dos a boxear, a decir, hey, hay que guardar para buena igual, buena. Más estrategia, pero ya la tercera, obvio, pues yo creo que sí, ya ahí
Marco ganó y la decisión fue la correcta. Sorprendió a muchos porque yo creo que si ves en las 3 peleas, una fue en 22, la otra fue en pluma y la 16, otra ya la última fue en superpluma. Y Eric se veía físicamente grande. El día de la pelea fuertísimo, grandísimo. Y yo creo que, pues sin saber, realmente no es algo que les he preguntado, pero estaban muy confiados de que Marco estaba muy chico para las 130 y pues obvio se equivocaron, pero fue grandes peleas. Y luego venía también de la derrota con Pacquiao, ¿no? Y Eric Morales venía, Eric Morales es mi ídolo. De hecho, yo me hice fanático así ya, porque también conmigo era parecido a lo tuyo en la época cuando yo era niño, pues las peleas grandes eran sinónimo de fiestas, ¿no? Pero pues uno es niño y no le pone tanto atención a las cosas. En mi casa, pues era más la fiesta por los ídolos y por el evento que en verdad porque el boxeo fuera así grande y que lo siguiéramos, ¿no? Entonces yo me hice fan así hardcore después de la primera pelea de Eric Morales con Marco Barrera, precisamente por el hecho de que, pues, no, yo soy de Tijuana, yo nací en San Diego, pero yo crecí en Tijuana, y de como lo que dice el Wikichenko ahorita, ¿no? Que empiezas a darte cuenta y dices, cabrón, este güey vive donde yo vivo, o sea, este güey vive en la zona norte y ahora lo veo en HBO, en el DirecTV, ¿cómo es posible, no? Y yo siendo adolescente, ahí es donde dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío, me encanta, yo jugaba béisbol y era lo que me impulsaban en la casa, pero a mí me encantó el boxeo a partir de ahí, pues obviamente ya para la segunda pelea no tuve la oportunidad de ir a ninguna de las 3 peleas de la trilogía, pero pues ya la estaba esperando con ansias. Yo sentí que habían robado garrafalmente al Terrible en la segunda pelea y de hecho fue como que la mejor pelea que Eric Morales había tenido en mucho tiempo, ¿no? Porque después de la primera pelea, a pesar de haber ganado, se le vino como un bajón, ¿no? Vino la pelea con Guti Espadas y como que él también la ganó así más o menos, y en cambio Marco se fue hasta arriba. Créeme que yo viví esa rivalidad como un fan hardcore al punto de que yo Barrera hace apenas unos años me fui y me tomé una foto con él, ¿eh? O sea, yo no lo podía ver ni en pintura. Cuando le gana al Príncipe Hamed, era de que yo así como que, bueno, ganó, y yo así, bueno, está bien, ganó, pero yo así por dentro la envidia de que, híjole, cómo no fue el Terrible el que peleó con él. Yo sé que el Terrible le hubiera ganado. Cuando lo noqueó Manny Pacquiao, así yo como que, qué bueno, cabrón, tómalo. O sea, no, era un hate. O sea, es que partió. Sí, partió a México. Dividió, claro, dividió a México y era Tijuana contra los chilangos y órale, no. Fue muy bonito. Hoy lo recuerdo con mucho cariño todo eso. Y creo que eso es lo que nos tiene a mí, quizás al Wikichenko también aquí ahorita tratando de hacer esto y platicar boxeo porque son muy bonitas memorias, ¿no? Y pues obviamente el hecho de que tú fuiste parte de todo eso, pues también cambió tu vida, porque ahí es donde tú dejas la parte de fan para ya en verdad convertirte en parte del negocio del boxeo, ¿no? Entonces llegas a Golden Boy Promotions después de que Marco se va para allá, una de las firmas interesantísimas, porque en ese momento, pues obviamente Barrera era de los pesos chicos que estaba en los Cuernos de la Luna antes de pelear con Pacquiao, y pues Oscar de la Hoya seguía siendo el Golden Boy. ¿Qué aprendiste tú de ese movimiento, Robert, y de moverte a Golden Boy Promotions? ¿Qué aprendiste de Oscar de la Hoya en su faceta como promotor? Bueno, en ese tiempo estaba en crecimiento. Oscar, tú lo dijiste hace rato, Marco fue la primera figura en su momento de que Oscar firmó. En ese tiempo estaba, creo que ya habían firmado un par de muchachos, estaba Navarro, estaba creo que Ponce. Ya había tenido peleas, de hecho, ¿no? Pero esa fue como que la primera, pero ¿no? Él fue la primera figura grande, ¿no? Y obvio, la primera pelea fue pues la de Pacquiao, que en su momento pues hubo muchas cosas, ¿no? En ese momento nadie sabía quién se iba a convertir. ¿Tú ya eras matchmaker ahí de Barrera o le aconsejabas de tomar peleas o tú solamente? Pues, ya la pelea estaba hecha. Cuando lo firma ya con la intención de hacer a Manny Pacquiao. Me acuerdo que me hablaron del equipo de Marco y hey, ¿cómo ves a este Manny Pacquiao? Pero
apenas empezaba a oír quién era Manny Pacquiao. Muy poco se sabía de él. Nunca te ibas a imaginar No. que en un par de semanas sí lo íbamos a volver a ver pelear otra vez por un campeonato. Pero yo le había visto creo que la pelea previa había sido con Agapito Sánchez. Y el jab fastidió mucho a Manny. Y pues sí era rápido, pero decía yo, en mi mente decía, pues más rápido que Naseem, ¿no? Pega duro, más pegador que Eric, ¿no? Más pegador que Junior Jones, ¿no? O sea, y Marco, recuerden que Marco es zurdo natural, entonces el jab de Marco lo va a fastidiar más. Entonces, pues no le veías realmente a Manny como no te voy a menospreciar, pero no como un gran reto, una gran amenaza, ¿no? Pero también pasaron muchas cosas, hubo la demanda del equipo anterior, hubo los quemazones en Big Bear, estábamos apenas entrando al campamento cuando nos toca el sheriff y nos dicen, hey, tienen que evacuar. De ahí bajamos a Los Ángeles. Se hablaba que los incendios hasta Tijuana llegaron y ¿qué tal si vamos a tener que evacuar acá? Vámonos para San Antonio. HBO no sabía si iban a hacer la pelea por la demanda. O sea, había mucho contratiempo. Mucha distracción. Pero sí, muchas distracciones. En su momento, pues vas viendo y yo estoy aprendiendo en ese momento. El equipo está realmente hecho y piensas que todo lo vas brincando hasta el momento que llega la pelea y ves que no es el mismo Marco, pero también del otro lado dices, oye, ¿quién es este monstruo? Me lo cambiaron, ¿no? Me lo cambiaron, o sea, ¿qué está pasando? Y la verdad, ahí es donde vas, obvio, con el tiempo nos dio razón de que también Manny Pacquiao es uno de esos peleadores que vienen cada 100 años, o sea, no es un dotado, es un fuera de serie y pues pasó lo que tenía que pasar con todas las distracciones, pero no era el Marco que nosotros conocíamos y pues en ese momento lo primero que pensé es pues ya se va a retirar o le van a acabar el contrato, X, ¿no? Oscar, ahí aprendí yo también mucho de la empresa donde se le dio otra pelea, él regresa con Poli Ayala para demostrar que, mira, no son los zurdos que me den problema, era el momento. Y pues después de esa viene la tercera con Eric, donde Golden Boy se consagra como uno de los mejores promotores al ganarle a Top Rank en esa pelea. Y es donde Golden Boy empieza realmente a crecer y ves, ¿no? Como en todo, con buen trabajo, con buen equipo, con buen todo, todo se logra, todo se puede. Llegó un momento donde Golden Boy llegó a ser una de las promotoras más grandes del mundo, con se vino Shane Mosley, Bernard Hopkins, Juan Manuel Márquez, hasta el mismo Terrible años después, Maidana, Matisse, o sea, por todas partes, por todo el mundo empezaron a llegar, todos querían ser parte de Golden Boy. Entonces, viví esos años, ya cuando Marco se va a retirar y me hablan de Golden Boy para hacerme la oferta de entrar otra vez, de entrar como matchmaker, pues otro par de días de no dormir, de pensarla, qué esperan de mí, va a funcionar, no va a funcionar. Tuve como 2-3 días donde no pude dormir y es otro mensaje que le digo a la gente, obvio, los sueños sí se hacen realidad y tienes que luchar por ellos porque ahí es donde dije, ¿sabes qué? Es un sueño. O sea, ¿por qué la estoy pensando de más? Lo peor que puede pasar es que no funcione y te regresas a lo que hacías antes y me fui no sabiendo si iba a funcionar y pues gracias a Dios funcionó. Fue ahí 15 años. Oye, Robert, y mira, qué bueno que empiezas a platicar sobre la parte de matchmaking porque creo que es una de las cosas que mucha gente, hay mucho fanático que no está ni siquiera enterado de que eso existe, ¿no? Y que hay toda una ciencia y un arte detrás de esto, ¿no? Yo soy una persona que me gusta mucho la historia del boxeo y me voy a los tiempos, pues, de los 40s, de los 50s, en la época de oro de Madison Square Garden, cuando los matchmakers, pues, era muy diferente, ¿no? Porque, pues, estaban buscando, así como dice el nombre, a match, ¿no? O sea, querían hacer una pelea que el público
le interesara. Pero hoy en día las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian, por lo menos desde el punto de vista de un fanático, ya no es tanto un matchmaker, sino un boxer maker, casi, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú del rol de un matchmaker? ¿Cuál es el rol de un matchmaker y cuál es qué se requiere para ser un buen matchmaker hoy en el 2025? Muy buena pregunta. Pues realmente se requiere siempre suerte, que los dos estilos que tú estás pensando que van a dar una gran pelea, ese día lleguen y den lo que normalmente dan. Pero a veces, como podemos ver en lo que estábamos platicando, en la segunda pelea, tanto Eric como Marco fue más calterosa, más boxística, y dices, oye, acabo de ver esto, pero pues también por eso tal vez hubo más control en soltarse, ¿no? Y tardó en soltarse. Entonces, muchas veces es suerte. Y saber los estilos, es como dice el dicho, ¿no? Los estilos hacen las peleas. No puedes meter dos contragolpeadores y esperar que va a ser una guerra. Una guerra. Entonces, ver eso. Yo una de las cosas que siempre trataba de hacer es no meter dos contragolpeadores. Si voy a meter un contragolpeador, alguien tiene que ser el que va a querer bailar. Y si van a ser dos que quieren bailar, dos agresivos, pues adelante. Me gustaba mucho hacer México contra Puerto Rico, México contra México, porque sabíamos que, pues, en la historia lo ha dicho, ¿no? México contra México es garantía. Vamos a salir todos contentos, pero tratar de no meter un estilista contra un estilista. Y te repito, suerte. Hay veces, y no desanimarte, porque es muy fácil hacer una pelea donde estás muy seguro que va a haber una gran pelea, pero que el tuyo va a ganar. Y no es así. Es lo bonito del boxeo. No hay nada escrito. Y si no le dices al otro lado, hey, esto es tu papel, Tu y él guión. puede llegar porque él busca su sueño Sí. también, ¿no? Y eso es lo bonito del boxeo, que de la noche a la mañana salen ídolos, nacen campeones. Entonces, hay peleas donde de repente pierde el tuyo y la gente te critica. Es muy fácil el lunes por la mañana, oh, no hubiera hecho esa pelea. ¿Cómo hicieron esa pelea? Pero es el mismo fan que dice, ya estoy harto de ver peleas donde ya sé quién va a ganar. Quiero ver peleas parejas. Y es lo que tienes que hacer un lado. En su momento, al principio, sí te come claro. Y dices, la regué, la carrera del muchacho, aprendes. A veces, o sea, es una mezcla peligrosa, ¿no? Se me figura que hay dos factores muy importantes en el matchmaker, porque al final del día se le olvida a la gente que el boxeo también es un negocio. Es básicamente un negocio disfrazado de deporte. Entonces tú como matchmaker, pues en ese caso tú eras el matchmaker de Golden Boy y tienes que de alguna manera empezarle a construir la carrera a ciertos peleadores de Golden Boy y proteger también a ciertos peleadores de Golden Boy, pero también dar show y sacarle las mejores habilidades, ¿no? Entonces es como cuando tenías esas motos que eran de 2 tiempos y que le tenías que echar aceite y gasolina al motor, y si te pasabas de la mezcla, empezaba a soltar humo negro porque le echaste de más gasolina y no aceite, ¿no? O sea, tienes que divertir a la gente, pero también tienes que cuidar hasta cierto punto tu producto y asegurarte pues que no le puedes estar poniendo a tu peleador guerra tras guerra tras guerra porque te lo vas a acabar, ¿no? Entonces es una cosa que la gente a veces no entiende, ¿no? Muy buen punto. Mira, si yo meto a cada chamaco en guerras y acabas la carrera temprano o pierden, piensa en el futuro de la compañía. ¿Ya quién va a querer firmar con la compañía? No, ahí te meten a pura guerra. Algo que sí me daba mucho orgullo es que ante la prensa o los fans y otros promotores decían, hey, si no quieres que te niñen, o sea, te chamaquen. No, en el sentido de que te la lleves fácil allá, pues vete a Golden Boy, porque ahí no te consienten. Sí. Me gustaba la reputación de que te van a meter duro en su momento, porque siempre decía yo, los primeros de debut a 15 es un crecimiento,
progreso, ahí es donde estás viendo las habilidades, las fallas, todo. Pero ya de 18 a 20 peleas, ya debes estar peleando por un título del mundo. Y sí, de entrada, cuando yo entré, dije, no me interesa hacer récords, me interesa ser campeones. Y lo sostuve porque haber perdido una pelea no significa el fin de carrera. Llegó un momento donde los muchachos relacionaban la grandeza y ser grande con ser invicto porque lo aprendieron de Mayweather. Totalmente. Mayweather por el cero mostró dinero, mostró el bling, las joyas, todo, y eso significa que para yo lograrlo tengo que estar invicto. ¿Y cómo estoy invicto? No tomo riesgos. Pero tú lo dijiste hace rato, es un negocio, hay que entretener a la afición, progresar a tu peleador al mismo tiempo, porque si van perdiendo todos tus prospectos, nadie va a querer firmar con esa empresa. Entonces, tienen que ganar, dar espectáculo y a la vez crecer donde ves potencial para ojalá ser campeón del mundo. Entonces, es un balance. Tampoco nomás meter, es muy fácil con dinero hacer un récord de 20-0, 20 knockouts, todos en el primer round. Pero el día que peleen por el título del mundo y ya tengan a un campeón que no va a caer, entonces ya se pierde el peleador y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? No estoy acostumbrado a que me pase del primer round. Entonces es un balance donde van evolucionando. Sí. No, sí. Y de hecho, o sea, el fan del boxeo también es un fan bastante ingrato, porque si lo comparas con el fan de la UFC, por ejemplo, el fan de la UFC tolera mucho más la derrota y el fan del boxeo ya con una derrota o dos ya quiere retirar al peleador, ¿no? Cuando están exigiendo que los mejores se enfrenten con los mejores y aparte de todo que sean guerras y todo, pero pues óyeme, no son máquinas, van a perder, entonces tú también debes de apoyar al peleador cuando también pierde, porque en realidad no nada más las derrotas van a definir tu carrera, ¿no? Sino las grandes peleas y así es como se construye, pues se construyen rivalidades y se construye ahora sí que tu currículum dentro del boxeo. Antes de que te hagas la siguiente pregunta, Chacal, nomás una cosa quiero mencionar ahí, y eso es el fan de boxeo moderno, ¿no? Porque en el pasado los old timers decían, si no tienes una derrota, no estás probado. Y número dos, las leyendas hacían el de los comebacks. Si no pierde Sugar Ray Leonard con Roberto Durán, no tenemos la pelea de no más. Y no crece la leyenda de Leonard, ¿verdad? Exactamente, mira, realmente conoces el carácter a la persona. Cuando estás ganando, puta, todo bonito, todo a viento de popa, ¿no? Pero cuando pierdes, ahí el peleador también aprende mucho de su alrededor, porque ahí es donde muchos de los friends, ese grupito desaparece. Entonces, ahí aprende, evoluciona, madura, regresa con más hambre, entrena más fuerte y ahí ves la segunda etapa, un mejor. Ahora, si sigue perdiendo porque no aprendió de los errores, pues ya en ellos, ¿no? Pero muchas veces te puedo nombrar varios, o sea, y yo no creía en ese sistema de que si pierde, dale la liberación. Ve, en el tiempo que yo estuve en Golden Boy, había un muchachito que hasta la fecha estoy muy cercano a él, compadre, Pablo César Cano. Ese muchacho entró, hablando del terrible, él entró de emergente en su primera pelea en Estados Unidos, cuando el terrible iba a pelear por el cuarto título contra Lucas Matisse. Matisse se enferma como 10 días antes de la pelea y se sale, buscando rival como loco. De las loqueras del terrible, ¿no? Imagínate peleando con Lucas, contra Lucas Matisse. No. Híjole. Yo te voy a, mira, del terrible, algo que sí dices, puta, sí estaba loco, pero en sí, él decía, pero realmente estoy loco, no sé de box. Pero me acuerdo cuando él habló a Eric Gómez, a Golden Boy, y le dijo, hey, ¿por qué no me consigues la de Maidana? Quiero a Maidana. Y me acuerdo que cuando cuelga Eric, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué quiere?
quiere Maidana. Y le dije, ay, qué loco está qué loco está, no, Maidana lo va a lastimar, Maidana. Y él dijo algo muy cierto, que dice, oye, o no sé nada de box, o qué onda, porque Maidana es como, él lo veía como un Ricardo Mayorga, me dijo, descompuesto. Óyeme, no, pero ese era Eric. Si tú le mencionaras a Mike Tyson, él te iba a decir que él tenía la fórmula cómo ganarle, y lo mismo pasó hasta después en ya final contra Dani García, que la primera también estuvo muy, muy pareja. Sí. Ahí realmente ves qué tan bueno una leyenda, ¿no? Fue Eric. Sí. Las fintas, Eric pudo haber hecho trabajo más fácil siempre boxeando, pero le gustaba también el intercambio y el espectáculo y conseguir el knockout, pero Eric, esas fintas ya no las vemos muy seguido, cuando te hacía la pum y su terribliña. Exacto. Entonces, ahí vas viendo la evolución, ahí vas viendo Cano, me acuerdo hablarle al equipo y decirle, hey, hay una oportunidad. Y el papá, Rudy, el manager, Rolando, no, estás loco, con Eric Morales, con 10 días de aviso, no. Cano, de hecho, estaba programado para ir a Las Vegas a asistir su primera pelea de box, pero como fan. Entonces, ya desesperado, y yo, porque dije yo, puta, Eric se va a quedar sin pelear. Todo el campamento, la función. Dije, bueno, Rolando, me acuerdo que le dije, bueno, ya le preguntaste al papá, ya le preguntaste al entrenador, ya tú dijiste que no. Por favor, pregúntale a Cano. Ya era mi última carta, ¿no? Y que va Rolando y le dice, ¿qué onda, Pablo? ¿Cómo ves una pelea con Eric, el terrible Morales, en Las Vegas en una semana y media? Y Cano respondió, va que va la pelea, y sí, voy para allá, y la aceptó, firmamos. Realmente hoy en día pues ya sabemos que en ese tiempo que faltaba pues realmente era nada más cumplir con el peso, pero llega la pelea y yo estoy muy cerca de él para ver cómo actúa, cómo es su actitud, cómo, si se me pierden las luces, y no, muy seguro el muchachito, estaba muy joven en ese tiempo, estaba invicto, y pues hizo una gran pelea a pesar de todo, de perder. Lo cortó muy feo Eric. Voy a la esquina después creo que fue el 10º round, y le digo a Eric, a Rudy, ya párala, antes de que acabara el round, ya párala. Y me dice Rudy, ok, deja que se acabe el round, y ya la paro. Y entonces ya la paró. Cano, de hecho, pidió disculpas. Me acuerdo que lo abrazo, me abraza y me dice, discúlpame, te fallé. Él fue realmente a ganar. Voy a ver a Erika al vestidor después de la pelea y me dice, hey, ese chamaco pega durísimo. Y no fue el único, me lo dijo Paulie Malignaggi, me lo dijo después Shane Mosley, que era de los pegadores más fuertes. Y pues Jorge Linares, me imagino, ¿no? Jorge me dijo, me regreso al peso ligero. No, este peso no es para mí. Jorge, pues, probó suerte en un peso que realmente ya no le quedaba, y pues fue una de las mejores noches también de Pablo. Pero ve cómo son las cosas en el boxeo. Pablo le gana a Jorge en el primer round, y en su siguiente pelea, que fue en San Miguel de Allende, casi pierde en el primer round contra el Maza Ortiz, que lo agarra con un volado y lo pone. Y yo me acuerdo, dije, wow, vienes de ganarle a Linares y ahora vas a perder en el primer round. Saca el segundo round y un gancho abajo le gana a Maza. Pero es las cosas del boxeo, que nunca sabes, no hay nada escrito, y un golpe puede cambiar todo. Sí. Así es. Bueno, llegamos a la época ya, obviamente tú ya como matchmaker en una compañía súper prominente, todos esos boxeadores que tú mencionas, las leyendas también, Shane Mosley, Bernard Hopkins, formando ahora sí que la gran promotora que venía a quedarse con lo que dejaron las viejas promotoras, que en ese caso era Top Rank y la de Don King también, pero luego llega el conflicto interno de Golden Boy, ¿no? Oscar, Richard Schaefer y Al Haymon. ¿Cómo viviste tú, Robert, todo ese momento donde Golden Boy de estar hasta arriba
pues se desmorona, se separa y se van gran parte de la compañía, y tú leal a Oscar, leal al que te dio la oportunidad, te quedas ahí con ellos y apostando también por un jovencito que pues posiblemente podía ser la cara del boxeo, pero que hoy en día lo tenías que llevar de una manera súper cautelosa, porque cualquier error que pudieran cometer, pues esa era la única carta que le quedaba grande a la empresa, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese momento para Robert Díaz? Fíjate que fue un momento difícil, pero a la vez de mucho aprendizaje, porque aprendes que todo es posible, aprendes de ti mismo, perseverancia, y que si ya lo habías hecho, mira, cuando yo entro a Golden Boy, recuerda que mucho de la fama de Golden Boy en ese tiempo era, no te pueden, ellos no, o sea, otros promotores al momento de firmar peleadores decían, ellos tienen la capacidad de firmar a peleadores ya hechos. ¿Por qué? Porque ya estaba Marco, estaba Hopkins, estaba Mosley, y luego, obvio, vinieron más nombres, pero no tienen la capacidad, decían, de hacer de un principio de debut a campeón del mundo. Como Top Rank, ¿no? Como Top Rank. Y la razón era, necesitabas mínimo unos 5 años a 8 años de existencia para firmar un cero, un debutante, y llevarlo a la pelea de campeonato del mundo. Y era más o menos el tiempo que estaba ahí. Ya con el tiempo se corona Abner, se corona Leo, se corona Danny García, se corona Deontay Wilder. O sea, se van coronando muchos campeones que habían empezado en Golden Boy. Uno de los Charlos. Entonces, ya se le quita ese, no pueden hacerlo. Cuando se van muchos de los peleadores y tienes que volver a empezar de cero, te da la confianza que ya lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer, pero ¿sabes qué? Ahora voy a ir a firmar, o vamos a ir a firmar lo que queremos, no nada más lo que nos imponen. Entonces, fue una época bonita, difícil, porque pues salirse todos los campeones, excepto uno, que fue lo que salvó en ese momento, televisión y todo, fue difícil hasta en el punto de matchmaking, porque yo me acuerdo hablar a rivales y por decir una pelea donde yo anteriormente había dicho, hey, hay $15,000 para pelear esta pelea tal día, tal, y me la sí, claro que sí, habían 2 o 3 con la mano, ya me decían $15,000. No, 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 no. ¿Cómo crees? Me acaban de pagar 30,000, 40,000 acá con otra empresa, PBC, y yo, madres, o sea, hasta los rivales te los estaban subiendo en bolsas y en precios. Entonces, dificultaba el trabajo. Y antes de que regresara HBO, ¿dónde nos metemos? Una televisora que Oscar había conseguido, Estrella TV, que nunca había hecho box, que tenía un presupuesto muy bajo, y haz peleas ahí. Entonces, haz de cuenta que estás acostumbrado a trabajar con HBO, Showtime, y de repente, pues ya no hay realmente presupuesto. O sea, haber hecho una pelea en Estrella TV, que para el tiempo que la hice, cuando hice la pelea, había sido mi quinto intento en hacer esa pelea, y fue la de Jesús Soto Caraz con Yoshihiro Kamagai. Esa fue en el Velasco, en el centro de Los Ángeles, y fue una pelea que 4 veces traté de hacer antes de poder hacerla en la quinta, y 4 veces se me cayó. Cosa que decía yo, ya no está de Dios hacer esta pelea, ya olvídate de esa pelea, Roberto. Y regresaba, es que esta pelea, pero por fin haberla hecho en el Velasco, con un presupuesto muy, muy bajo, lo único que me dio satisfacción, bueno, lo que me dio mucha satisfacción fue una guerra, se dieron con todo, y que no fue una decisión ni para uno para el otro, fue un empate, y gracias a ese empate, HBO dijo, quiero la revancha, volvieron a pelear y ganaron un poco más, ganaron más que en la primera. Entonces eso me dio mucha satisfacción y mucha, qué bueno que se hizo, o sea, que no me tiré la toalla que se hizo, porque la primera pelea fue grandísima, fue muy buena.
Wow. Wiki. Bueno, y continuando con la entrada de Canelo ahí con Claro. Golden Boy, ¿cuál fue el reto para ti traer una persona pues que ya venía, porque no para muchos que a lo mejor no se acuerdan, ¿no? Él ya venía promovido por Televisa, ¿no? Ya traía momentum, vamos a decir. Y ya entra con ustedes. ¿Cuál era el máximo reto para ti en ese momento para continuar esa carrera, ¿no? ¿Cuál fue el máximo reto a ti? Fíjate que yo conozco a Canelo previo a que firme con Golden Boy, por Marco, que una vez fuimos al gimnasio de Don Chepo y de Eddie, y Marco estaba preparándose para una pelea contra Robbie Piden, entonces hizo sparring con el Vikingo, hizo sparring un par de rounds, si no mal recuerdo, con el Canelo. Eddie Reynoso ya me había mostrado un DVD del Canelo. Te voy a decir que realmente ahí sí no me puedo poner el sombrero y dármela de que fui el matchmaker de Canelo y esto. Canelo fue una de las personas más fáciles para trabajar en el sentido de hacerle peleas, de matchmaking. ¿Por qué? Porque ellos ya llegaban con, quiero pelear con este, quiero pelear con otro, o mira, hay esta oferta, hay está bien, lo aceptamos. O sea, no, nunca fue de escoger rivales. O sea, yo cuando leo o veo comentarios y digo, ay, la gente, ¿no? Siempre va a haber, y eso es lo bueno, cuando estás arriba, digo, se lo he repetido a gente como Ryan, ya después que vas aprendiendo, de que dices, mientras la gente esté hablando, mientras te vayan a ver, adelante, van a ver los que te quieren, los que no te quieren. Mientras haya más que te quieren, estás haciendo las cosas bien. Pero, de hecho, un par de veces quise opinar de que, hey, esa pelea no, esta pelea no. Y no, me acuerdo, Austin Trout no me gustaba mucho por el movimiento, Lara, y sin embargo se hicieron las peleas porque él quiso. Entonces, en el sentido de matchmaking ahí con él, fue él, y te voy a decir otro, y se lo dije hace poco, Danny García. Danny García fue de los fáciles para matchmake porque puta, te peleaba con el que le pusieras enfrente. Virgil Ortiz te pelea con los que le pongas en fuerte. Virgil algo ha dicho y lo sostiene, es de que no me interesa realmente el récord invicto. Lo que me interesa es medirme contra los mejores. Y creo que sí lo ha demostrado. A Virgil, no me acuerdo en qué pelea, si fue, pero estoy casi seguro que fue antes de las 10 peleas que lo metí con un ex campeón del mundo. Obvio, ya había pasado sus mejores momentos, pero lo metí con un ex campeón del mundo muy temprana edad, a Virgil, y lo noqueó en los primeros rounds a Juan Salgado, Juan Carlos Salgado, uno que de hecho noqueó a Jorge Linares, es el que le quitó lo invicto a Linares. Entonces era mi manera de venganza, yo creo, porque pues también hay mucha cercanía a Jorge, lo quiero mucho, hasta la fecha estamos juntos, ahora está de faceta de entrenador, muy grande entrenador, y estamos trabajando juntos con Christopher el Pitufo Díaz. Entonces, pero Virgil fue uno de esos, Danny García, y obvio, Canelo, y creo que también eso es lo que estamos empezando a ver, el cambio en el boxeo actual, donde los que crecieron bajo Mayweather, que estaban protegiendo el récord, que no querían perder, hoy en día ven a Canelo como veían a Floyd, pero Canelo ha perdido y ha tomado riesgos. Entonces, pero sin embargo sigue estando en los primeros planos, con mucha fama, con mucho respeto y admiración. Entonces ya como que los jóvenes se están exponiendo, y ya lo vimos, que Ryan quiso pelear con Tank, que Haney quiso pelear con Lomachenko, que el mismo Teofimo quiso pelear con Lomachenko. Entonces estamos viendo esos cambios, y creo que vamos a regresar a esos tiempos donde, como comentaron hace rato, todos los grandes, cuando hablamos de los 4 grandes, que a mí me gusta decir los 5 grandes, Leonard, Hearns, Durán, Hagler y Benítez, todos pelearon entre sí y todos perdieron. Así es. Barrera, Morales y Márquez, todos perdieron. Pero ahí es donde
realmente ves la capacidad, el aprendizaje y realmente qué tan grande es regresar de una derrota. Perfecto. ¿Y cómo viviste el movimiento hacia The Zone? ¿Cuáles fueron los cambios más grandes que viste ahí después de las relaciones anteriores y como una nueva avenida para el boxeo y el contrato millonario de Golden Boy? Pues Y era algo Canelo. nuevo, algo muy nuevo para nosotros, una aplicación. Al principio, oye, pues, Para todos, ¿no? ¿cómo que es esto? Realmente hoy en día yo extraño como fan, el negocio pues tienes que irte con los Evolucionar. tiempos y mover para enfrente, pero como fan extraño mucho, primero HBO y segundo Showtime, ¿no? Creo que como HBO no había mejor, tanto el pre a la pelea, el 24/7, el All Access, darle el insight en las peleas grandes a la afición es tan importante, crear esa historia para que vean, hey, es un humano igual que yo, lleva a los niños a la escuela, los recoge, tiene que cortar el zacate, ir al súper, o sea, ver lo que realmente también viven, que no nada más son unas máquinas de entrar, tirar madrazos y bajar y cobrar, ¿no? O sea, ver realmente a la persona fuera del ring. Y creo que hemos perdido un poquito eso, nada más promocionar un poquito, unas par de semanas previo a la pelea y a comprar boletos y vengan a ver la mejor pelea del año. O sea, hemos perdido esa parte. Tal vez también es demasiadas peleas hoy en día. Cada mes hay un pago por evento. Anteriormente era un pago por evento algo especial. Como decíamos hace rato, fiesta en la casa, la carne asada, los amigos, todo. Hoy, si vas a hacerlo cada vez que hay pago por evento, es cada fin de semana. Entonces, Claro. eso ha saturado un poquito el negocio porque ya no hay las televisoras como había antes. Así es. Claro. Chacal. Sí, sí, sin duda, yo creo que, pues, te ha tocado vivir de todo, te ha tocado vivir desde la época del circuito cerrado hasta el pay-per-view, el nacer de una compañía como Golden Boy, el llegar hasta arriba, tener un gran reto como fue la separación de Golden Boy y sobrevivir y volver a estar en los primeros planos, regresar de Showtime a HBO una vez más, Golden Boy. Y obviamente ver el crecer de la carrera de Canelo, que quizás fue el primer mexicano tan polarizante que ha habido, porque tú sabes que todos los estrellas mexicanos siempre fueron aceptados por todo el público, ¿no? Y de repente llega Canelo y Canelo divide así grandemente en la afición mexicana. Y obviamente Canelo quedándose ahí en Golden Boy, pero como todo lo que empieza tiene que terminar, ¿no? ¿Qué sucedió realmente cuando Canelo sale de Golden Boy? Pero primero que nada, el drama aquel de que pierde el cinturón de la FIF por no pelear con Dereviachenko, y por ahí hubo ciertos rumores, inclusive en los de donde te quisieron culpar a ti, que fue tu culpa que haya perdido ese cinto. ¿Cómo tomaste tú eso? ¿Y cómo marcó tu carrera en ese momento como matchmaker y sobre todo en la compañía en la que estabas, que se les quisiera ir el peleador más grande, ¿no? Que tenían. Claro, claro. Gran pregunta y gracias porque pues muy pocas veces toco ese tema porque si no se preguntan no la contesto porque no quiero que se suene como una excusa, ¿no? Parte del equipo, bueno, esa era una mandatoria. Diverchenko era mandatoria, se había negociado, o se empezaba a negociar y con Lou de Bella que representaba a Diverchenko. Pero en su momento, alguien más de la empresa de Golden Boy estaba negociando la pelea con Kovalev y me dijo, y así fue, gana tiempo porque estoy a punto de cerrar esta pelea. Entonces, si yo cierro la pelea con Kovalev, Canelo va a dejar el título vacante de todas maneras. Entonces, nada más gáname tiempo. Entonces, yo hablo con De Bella y le digo, oye, pues mira, te ofrezco tanto, no queremos tanto, pero estaba muy, muy por arriba.
de lo que se merecía en su momento a Dibrachenko. Entonces le dije, no, Lou, mira, vamos. Entonces llegamos a un acuerdo donde me dice, vamos a hacer un acuerdo. Ya mañana, por ejemplo, se vencía el tiempo plaza, si no nos íbamos a ir a subasta. Entonces yo le dije, dame una semana más. Me dice, te doy una semana más con una condición. Si no cerramos en esa semana, él tiene que dejar el título vacante. Yo regreso y pregunto en la empresa, hey, tenemos una semana más. ¿Será que se pueda cerrar la de Kovalev? Sí, ya estamos por cerrar. Entonces yo llego al acuerdo. Y esto se supo nada más realmente en la empresa, porque se iba a cerrar la de Kovalev, que era la pelea que realmente Saúl y Eddie todos querían ir por ese otro cinturón, otra división, hacer historia. Pero no se cierra la pelea porque a última hora la gente de Kovalev no se pudo salir de una pelea que ya estaba hecha en con Rusia. Anthony Yard. Con Yard, exactamente. Había muchos pagos que hacer en ese momento y no se pudo salir de la pelea. Ya estaba muy comprometido, estaba muy avanzada la pelea, entonces no se cierra. Regresamos, ya faltan 24 horas, hice todo lo que pude por todas partes para convencer a DeBella, bueno, vamos a cerrar. O sea, Canelo sí quería pelear con Dereviachenko si no podía hacer la pelea con Kovalev. 100%, él, ok, ya no se va a hacer Kovalev, peleamos con él, pero ya la gente de Dibrachenko se puso muy difícil. Después me enteré que ellos, al momento de pelear ya por el título, ya después que no se hizo la de Saúl, pelea con Triple G, que ellos pensaban que le podían ganar a Triple G y que iba a ser la pelea con Canelo más grande. Entonces se la jugaron, obvio no fue así, pero en ese momento, pues el acuerdo era de que iba a dejar el título vacante. Eso se lo manda la oficina de DeBella al IBF y en vez de dejarlo vacante, le quitan el título. Saúl, obvio, ajeno a todo lo que estaba pasando, y le dicen, no, pues había un acuerdo entre el matchmaker y DeBella, lo cual sí había ese acuerdo, pero él no supo por qué hubo ese acuerdo y por órdenes de gana tiempo. Entonces, ahí yo quedo mal ante el mundo de que pues yo hice un acuerdo sin que el peleador sepa, sin el participante. Obvio, en su momento, pues me respaldó de la empresa, me respaldó porque sabían de dónde vino realmente el por qué, ¿no? Pero ya empezaba, pues obvio, después ya hace la pelea con Kovalev, pero ya habían problemitas entre ambos lados, sí. Y luego, sobre todo, porque, pues, obviamente Canelo ya había tenido el drama aquel de dejar el título vacante del CMB cuando iba a pelear originalmente con Golovkin, ¿no? Y que la pelea se hizo después. Entonces era como que repetir la historia. Que también me gustaría, Robert, que nos des un poquito más de tu información que tú tienes, porque mucha gente ha hablado mucho de esa tercera pelea entre Canelo y Triple G, donde muchos le culpan al Canelo de que se esperó mucho tiempo para hacer que Triple G se hiciera viejo y tener una ventaja y ahora sí poderle ganar claramente, porque pues las primeras peleas fueron muy cerradas, pero hubieron rumores y también hubieron citas por parte de diferentes campamentos, por parte de Tom Lawfer, por parte de ustedes, donde sí hubo un acercamiento por parte de Golden Boy Promotion hacia el equipo de Golovkin para buscar esa tercera pelea después de que tuvo la pelea con Rocky Fielding, pero que Lawfer y Triple G quisieron retardar eso porque ellos estaban tratando de cerrar su propio deal con DAZN. Y eso es lo que muchas veces la gente no sabe o nunca se quisieron enterar y simplemente se enfocan en que la pelea se dio hasta el 2022, ¿no? Cuando ya Golovkin tenía casi 40 años de edad y que todo fue un complot de Canelo, pues para tenerla un poquito más facilito. ¿Qué hay de cierto de eso, Robert? ¿Hubo o no hubo acercamiento por parte de ustedes para intentar esa tercera pelea después de Rocky Fielding?
No, sí, sí hubo acercamiento y tienes toda la razón. Ellos estaban tratando de cerrar su propio contrato directamente con DAZN y no nada más entrar como un rival, lo cual lo hicieron. Y DAZN tenía, de hecho, eso fue una de las cosas que DAZN, nuevos al boxeo, puedo decir, hicieron un poquito de equivocaciones en el sentido que a él le prometieron la tercera pelea uh, contra Canelo, pero en el contrato de Canelo no era una obligación para Una Saúl. cláusula. Entonces, exacto, era hacer peleas y había ciertos nombres fuera de ese compromiso. Y Golovkin era uno, pero por fin se dio. Pero es la misma gente que dice, ay, se esperó mucho tiempo, que si no hace la tercera, entonces lo evitó. Entonces, Sí. es lo de No siempre, ganas no con ninguno. ganas. Y Saúl creo que ya lo entendió, ¿no? De que la gente nunca va a estar contenta. Decían que no iba a pelear pues en su momento con Mayweather. Peleó con Mayweather jovencito, demasiado pronto. Tal vez eso en su momento pensaba, yo personalmente pensaba que Saúl iba a ganar, porque era primera vez que Mayweather peleaba con dos cosas que no había peleado anteriormente, joven y peso. O eran más joven de menor peso, o eran más peso de mayor edad. Entonces, bien calculado, esta vez era joven y peso mayor. Sin embargo, nos dimos cuenta, obvio, cuando lo baja el peso, que no se recuperó y que tal vez era un poco antes de su tiempo, ¿no? Pero nunca ibas a saber. Realmente no digo que nadie se debió haber, pues, retratado, de decir, nunca debimos haber hecho Sí. esa pelea, porque esa pelea también marca algo muy importante en la carrera de Saúl, y es el antes y el después, ¿no? Ahí aprendió muchísimo. De hecho, ves la siguiente pelea, Saúl llega con unos movimientos de cintura donde dices, puta, le aprendió mucho a Mayweather, Aprendes. cosa que Claro. estamos viendo hoy con varios rivales de Saúl que van aprendiendo de Saúl. Entonces, ¿cómo cambia la historia, no? Cómo va mejorando y todo y evolucionando. Entonces, ya de ahí se va para arriba, o sea, empieza a madurar y a mejorar y a convertirse en lo que es hoy en día un peleador con toda la experiencia del mundo, donde él, yo pienso, no, así lo veo como estábamos hablando hace rato, es un arte donde tú ya ves cosas lentas cuando has Sí. estado allá adentro. Cuando estás joven, falta de experiencia, todo es rápido y pasa todo, cuando te das cuenta ya acabó la pelea, pero ya en esta altura es como que, oye, otro día en la oficina. Así es. Otro de los rivales que también se dio a notar mucho ahí, que habló un poco, fue esa famosa mítica pelea entre Demetrius Andrade y Canelo por el Undisputed de las 160 libras. Según esto, Demetrius Andrade dice que su promotor Eddie Hearn le mandó una oferta a ustedes para que lo enfrentaran. ¿Qué tanto hay de cierto de eso? Porque yo siento como que Demetrius Andrade simplemente se quiso dar a notar ahí, pero en realidad no hubo tal oferta con Andrade. ¿Ustedes alguna vez consideraron pelear con él o no? Primero, esto desconozco eso, eh, pero no, o sea, sabiendo el negocio, es imposible que Eddie pueda ofrecer en ese momento llevar a Canelo a su promoción, o sea, no llevárselo en sí, o sea, pero para hacer una Sí, oferta, porque no te llevas a Layside. O sea, sí. Canelo era el de la fecha, Canelo era el Layside, Canelo Golden Boy hubiera hecho la oferta a Demetrius. Ujú. Y créeme que he hablado con Demetrius después de su pelea con Benavides, lo felicité pues, por El esfuerzo. Guerrero, Ujú. pero en su momento no, ese estilo no Sí, era factible, no era conocido, no iba a venir. Claro, él hizo su intento como lo han hecho muchos y como dice Saúl en el video muy famoso, lo único que quieres es el payday porque pues, pues Sí. muchos, fíjate que yo hasta eso decía, muchos ven a Saúl como un ticket de lotería, lo que no veíamos anteriormente, o sea, todos querían pelear con el mejor para ganarle al mejor.
obvio, siempre ha sido en cuestión económica, pues por el bien de nuestra familia, por el bien del equipo, por el bien del muchacho y todo. Pero antes también ellos querían medirse al mejor para demostrar ser el mejor. Hoy en día quieren medirse al mejor para cobrar y retirarse. O sea, es más negocio de lo que era anteriormente. Muy bien. Otra cosa, ¿cómo viviste tú la ruptura finalmente entre Canelo y Golden Boy? Porque también me imagino que eso empieza a marcar ya como que la recta final para ti adentro de Golden Boy Promotion, que todavía duraste un tiempo más y ahorita vamos a ir a eso, pero ¿cómo ves ese momento? ¿Te dio un poquito de pánico de decir, sabes qué, nos quedamos sin nuestro as, que era Canelo, nuestra portada? ¿Dónde vamos a ir? Digo, se me va a poner más difícil el trabajo, me van a recortar presupuesto para hacer peleas. ¿Qué pasó ahí? Pues no, porque una vez más te vas a la historia de que, bueno, ya algo te preparó para este momento, ¿no? Si ya se fueron 10 campeones, pues qué bueno que Saúl se quedó un tiempo y logramos un contrato en ese momento con The Zone. Ya se va Saúl. Fue un poco difícil, especialmente en mi relación, tanto ya más en lo personal con Saúl, porque pues yo pertenecía a la compañía de todas maneras, Claro. a la cual él se fue, y yo seguía yendo a las peleas de Saúl. De hecho, la única que falté fue la primera, cuando él se va con Matchroom y hace la pelea con Callum Smith. A esa no voy, pero ya de ahí seguí yendo a las demás y pues sí había como un distanciamiento, ¿no? Hoy en día ya no lo hay. Te repito, yo lo conozco de años antes de Golden Boy y pues continúo ahí. Ahorita tengo, de hecho, trabajando con Eddie Reynoso cercano, con unos muchachitos que recientemente firmé y de hecho pelean el 7 de junio en San Antonio, que son los hermanos Bocanegra, Javier, Xavier y Rey, dos muchachitos con mucha promesa y con muchas ganas de seguirle llevando a Eddie por la relación y por su talento y por su, más que nada, dedicación a los jóvenes, ¿no? Tiene mucha paciencia, a pesar de tantos años en el top, sigue teniendo mucha paciencia para trabajar con los peleadores de 4 y 6 rounds. Entonces, pues, esa relación espero que siga por muchos, muchos años más, pero regresando a la pregunta, pues la verdad es que aprendes de tu pasado y pues ya te habías levantado una vez, pues a echarle otra vez, o sea, no va a ser fácil, era difícil verlo bajo otra empresa y tú con el corazón bien puesto y la camisa bien puesta, pero lo mencionaste hace rato, o sea, todo comienzo tiene su fin y algo que yo vi, por ejemplo, con el Danny García y con el Deontay Wilder y el Errol Spence, Abner Mares, que te da gusto haber podido trabajar con ellos y después verlos aún más grande, más, porque dices, bueno, todo empezó aquí, esto fue como la primaria para llevarlo a la universidad, o esta fue la universidad para llevarlos al profesionalismo. O sea, si quieres ver nada más lo negativo, lo vas a encontrar. Como dice, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió, ¿no? Exactamente, y un poco de, yo siempre le decía a mi misma gente ahí en la oficina, hey, échele porras, no nada más a él, a todos los que pasaron por este lado. ¿Por qué? Porque un parte de su crecimiento empezó aquí. Entonces, aparte habla bien de ti y estar echando y echando. Óyeme, ya dale vuelta a la página y move on. Es tiempo para continuar y ir adelante, ¿no? No puedes quedarte en el pasado. Entonces, hoy en día, ahí estuve en Riyadh apoyando y pues muy contento. Eso sí, Muy bien. muy contento. Y bueno, como dices tú, se cumple un ciclo, Canelo se va y ahora enfocándonos en Robert Díaz. Tú también, tu salida de Golden Boy Promotions. ¿Qué fue lo que te lleva a ti a tomar ese paso y decir, sabes qué? Ya, 15 años, 16 años más o menos lo que estuviste ahí, una muy buena parte de tu vida, de tus mejores años ahí.
y decir, ¿sabes qué? Ahora ya me toca irme a otro lado. ¿Qué rol ya nos estás diciendo ahorita que traes muchachitos ahí, andas de manager, me imagino también promotor? ¿Qué es lo que te conlleva a dar ese paso y decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy a independizar. Fíjate que no vino de la noche a la mañana, o sea, fue pues un par de meses que lo veías venir y habían cambios. Llega un momento que mi contrato se acaba y no llegamos a un acuerdo para renovar. Entonces fue realmente ahora sí que las gracias y adiós. Por un poco tiempo, a la salida hubo, bueno, después de 15 años, vacaciones. O sea, ahora sí que, porque acuérdate, en su momento era evento tras evento, tras Claro. evento. Entonces, realmente sí habían vacaciones, pero yo las tomaba realmente al final del año, cuando cerraba la compañía un par de semanas, y para mí era suficiente. Pero ahora fue como un despegue de decir, no tengo que pensar en la siguiente pelea, en el siguiente evento. Había noches donde no dormías, el teléfono nunca se apaga. Entonces, días de que hey, no va a dar el peso el muchacho, no pasó el examen, y cómo le dices al rival, hey, no te pude conseguir rival. Entonces, siempre había ese estrés, pero manejabas el estrés. No entiendo cómo, pero trabajabas mejor bajo estrés. Entonces, cuando hay ese break, dije yo, bueno, ok, ahora un tiempo para mí, voy a viajar, voy a descansar, aprovechar lo que tenía tiempo ignorando, que era la familia. eh, y fue un momento muy a gusto porque no sentí presión, no sentí de qué voy a hacer, qué voy a hacer. Pero después de 2, 3 meses, dices, el aburrimiento entra y dices, ok, ¿y ahora qué sigue? Habían oportunidades Wiki. con diferentes promotoras. Sí lo pensé, eh, y llega un momento que dije, ¿sabes qué? No puedo regresar Ujú. a la rutina de antes. Eventos cada fin de semana, noches sin dormir, viajando cada fin de semana. Aunque había más dinero, dije, no puedo, ya la edad, más viejo. No, ¿sabes qué? Hay que trabajar más inteligente y menos difícil, menos duro, ¿no? Y qué es lo que mayormente me gustaba a mí en la promoción y en el matchmaking, trabajar con el individuo, trabajar con el boxeador, trabajar con el equipo. Entonces me llegó una llamada por una empresa de managers que trabajaba conmigo en Golden Boy, tenía varios peleadores en Golden Boy y teníamos una relación muy buena, y me ofrecieron la posición de trabajar con ellos y reestructurar la compañía trayéndoles talento nuevo, y es Sheer Sports. Ahorita hoy en día tienen a varios peleadores, entre ellos peleadores de Golden Boy como Joel Eriarte, un joven de aquí de California, Sí. descendencia mexicana, y Sí, sí, Federico sí. Pacheco, que pelea este próximo fin Ok. en Las Vegas, peso completo, Completo, sí. mexicoamericano, Hermano de Diego, ¿no? hermanito de Diego, con Sí. mucho potencial, un chamaco de buena estatura, está joven todavía. Vamos a hacer su carrera como debe ser, dándole experiencia, dándole confianza y llevándolo poco a poco, pero le veo muchas ganas y mucho empeño. Adelaida Ruiz, una jovencita de aquí de Los Ángeles, que ex campeona interina. Entonces, ahí va creciendo los hermanos Bocanegra. Recientemente firmé un chamaco también con Sheer Sports de Texas, que va a hacer su debut este verano, Anthony Rodríguez. Entonces, ahí va creciendo la compañía. Tenemos a Víctor Morales, que ya estaba a punto de hacer una eliminatoria, se enferma y ahora va a brincar a la siguiente categoría y pelea ahora en la cartelera de Jake Paul con Chávez Jr. Entonces, ahí va moviéndose, y Okay. aparte, pues me llovió la fortuna, ahora sí que la bendición de que muchos peleadores ya
establecidos me empezaron a hablar, Pablo César Cano, Ronnie Ríos, Jorge Linares, muchos de los veteranos que pues me conocían de años atrás y a decirme, hey, échame la mano, échame la mano. Y pues ha sido una bendición, entre ellos Lamont Roach, que pues ya lo vieron en marzo pasado, dio una tremenda pelea. Debió haber ganado. Debió haber ganado, desgraciadamente ahí pues no voy a decir política, pero ahí pues favorecieron mucho al campeón, que pues es un gran peleador, y lo dije antes, por favor no me lo bajen como una mala noche, sigan hablando bien de él, nada más ahora agreguen el nombre de Lamont Roach. De Lamont Roach. Y esperemos que... ¿Qué tan confiado estabas tú, Robert, de esa pelea? Porque en realidad yo te voy a ser honesto, yo no creía que Lamont Roach le pudiera dar pelea a Tank, y yo te escuché varias veces diciendo, cuidado porque Lamont Roach viene, está muy bien preparado, uno de esos peleadores de ProBox TV, y pum, ¿no? Fíjate que a mí me dio la confianza Lamont. Siempre he pensado que el peleador muy confiado, o sea, no muy confiado, pero un peleador confiado es un seguro peleador, de sí mismo, ¿no? Exacto. Es un peleador peligroso. Lo mencioné hace ratito de Marco Antonio Barrera cuando dijo voy a pelear con el Príncipe Roberto. Me acuerdo que me lo dijo. Esta va a ser la pelea que me va a poner en el nivel más grande porque estoy seguro de sí mismo. Y lo vi con Lamont. Lo único que pues ponía en duda es que leías todos los pronósticos y todo, y no, 5 rounds, 6 rounds, pero te voy a decir realmente por qué me sentí confiado. Yo veía a Tank previo a la pelea como un mini Mike Tyson. Ya ganó muchas de las peleas antes del primer round. Todos entraban con ese... Con miedo. Con el miedo, con el, oye, 28 knockouts en 30 victorias, obvio. Pero a Lamont nunca me lo han tumbado. Lamont yo le hice todas las peleas. No te voy a decir que, yo sabía que lo iba, no, pero sabía que no iba a ser fácil, pero sí, porque se conocían, porque habían guanteado, porque habían peleado 2 veces. Cuando hablé con Lamont, su papá y el equipo de tomar esta pelea, yo di mi opinión, su papá dio su opinión, Gary Jones de ProBox dio su opinión, y ya dije, ok, ahora quiero oírte a ti, Lamont. ¿Tú qué quieres? Porque había otra pelea, tenía una mandatoria con un ruso. En las bolsas el dinero era muy similar. Entonces no era por dinero que nos fuimos con Tank. Lo único que sí le dije es, si le ganas al ruso, ir a Rusia y ganarle, nadie conoce al ruso. No va a haber el amor ni el respeto. Van a decir, ¿quién le ganó? Pero si le ganas a Tank, todo el mundo va a saber quién es Lamont Roach. Y él dijo, vámonos con Tank. Vámonos con Tank porque yo le voy a ganar a Tank. Y regresamos a lo de la rivalidad de la Ciudad de México y Tijuana, que eso se fue realmente hecho por la de Barrera y Morales. Como ellos son de Baltimore y DC, entonces entra un poco más de ganas y motivación de que sí puedo perder, pero no con él, no con mi vecino, no con el de al lado. Entonces, realmente la confianza vino de Lamont, el hijo de Lamont Jr. Wow. Él me dio esa confianza de que cada vez que se acercaba a la pelea y físicamente leía muchos de los comentarios, es que volvió a agarrar uno más chico para subir. Yo decía, oye, yo peleé a Lamont en arriba de ligero, yo lo peleé en muchas de sus peleas. De hecho, decía yo a la prensa, él es más grande, el otro acaba de dar... más grande. Y en una previa había dado 133, o sea, Tank tampoco es un ligero grande. Uno es el super pluma grande y el otro es un ligero chico. Entonces, ahí están. Y como tú dices, físicamente el día de la pelea, Lamont era el más grande. Entonces, eso me dio mucha confianza. Y ahorita creo que, como lo quieren ver, la injusticia que se hizo en marzo, en agosto se puede corregir. Se puede corregir. Bueno, estamos entrando casi a la última parte y quiero finalizar con tu parte como matchmaker. ¿Qué te queda
Y quiero que me digas 3 cosas. Peleador, pelea y la pelea que no se dio, que te hubiera gustado hacer. Bueno, pelea que no se dio o sea, que no estuvieron en mis manos. Que tú no pudiste lograr, que te hubiera gustado haber hecho. Ok. Porque sin ser parte de las preguntas, una de las peleas místicas que hubiera encantado si hubiera tenido el poder, y siempre lo he dicho, Chávez contra Durán. Esa hubiera sido la de pelea de poder haberla hecho por todos los... Ándale, como un mythical fight, ¿no? Exacto. Pelea con la que me quedé, les voy a decir, una de las peleas con las que se tuvo cerca, que me hubiera encantado, Eric Morales y Juan Manuel Márquez. Eric la quiso, no se pudo, los dos en ese momento ya estaban en Golden Boy, Eric acababa de entrar y Eric la pidió y no se hizo. Otra que me hubiera gustado, porque siempre fui fan, soy muy amigo de Miguel Ángel Cotto, es Cotto con Márquez. También me hubiera gustado esa pelea. Ya Márquez ya no estaba en Golden Boy cuando Miguel viene, pero sí me hubiera gustado poder haber hecho esa pelea. México contra Puerto Rico, 2 de los grandes. Creo que hubiera sido una gran pelea para la afición. Y a ver, perdón, ¿cuáles eran el peleador? ¿Cuál fue el peleador, o sea, con el que disfrutabas trabajar? Disfrutaste más trabajar. Fíjate que fue poca la época, pero uno de los peleadores, yo llevo a Golden Boy y fue una época de las más increíbles, fue Ricky Hatton. Ricky Hatton como persona, mira, tremenda foto. Ricky Hatton como persona. Ahí estabas, ¿no? Sí. Con Oasis. En el vestidor de Ricky, yo no sabía que no se llevaban. Contra Paulie Malignaggi, ¿no? Contra Paulie. Pero yo no sabía en esa foto que ellos no se llevaban. La tenía guardada porque sabía que ibas a decir padre, está padre, gracias. Y con Ricky era buenos tiempos fuera del ring y un ambiente que no creo que volvemos a vivir realmente, o que yo pueda volver a vivir, cuando en Estados Unidos no realmente sabíamos lo que era esa afición inglesa. Son más hardcore fans los ingleses que los mexicanos, Robert. Fíjate que no, te voy a decir la diferencia. El mexicano es un fanático del box, crecimos con el box, nos encanta el box, pero los fans de Ricky no eran aficionados del box, eran aficionados de Ricky. Entonces no era gente realmente del box, pero eran que venían, en su momento era la libra era mejor que el dólar, se venían de vacaciones a conseguir un poquito de sol, a jugar, a tomar, lo que nunca se había visto. En la pelea con Urango se acabó la cerveza en el Paris, creo que era el Venetian, no me acuerdo qué hotel fue, pero luego en la de Mayweather se repite y se acabó la cerveza en el MGM, cosa nunca se había visto jamás en el MGM. Y no, era una locura por todas partes. A la hora que pasaras por el bar, yo yéndome a mi cuarto ya a subir para dormir, veía un grupito, bajaba a desayunar, estaba el mismo grupito, me volvía a subir a dormir, ahí estaba el mismo grupito, agarraban los carritos de las maletas y los veías paseándose por todo el casino. Era una locura, pero un momento que ya cuando, te repito, otra vez, cuando ya no está, lo extrañas. Yo me acuerdo cuando él, fíjate que yo los voy a ver a Manchester, estamos juntos y es muy chistoso cómo es como persona. Entonces yo platicando con él, dije, Ricky, ¿cómo te sientes? ¿Cómo esto? Él había atravesado un problema fuera del ring con el alcohol y las drogas, ya lo había superado. Entonces le dije, mi opinión es que debes de regresar. Y, ¿sabes? Le dije, ¿con quién sería un gran rival? Con Juan Manuel Márquez.
¿Y sabes por qué? Perdiste con Mayweather y perdiste con Pacquiao. Él perdió con Mayweather y perdió con Pacquiao. Entonces, tú tienes el estilo mexicano, él, pues obvio, mexicano. Entonces, sería una gran pelea. Al día siguiente, es una plática entre nosotros ahí nada más. Al día siguiente me dice él, pero ahora como cosa suya. ¿Sabes qué? Estoy pensando que debo de regresar. Digo, entonces, ahí se va armando, empieza a entrenar, empieza eso. Y me hablan, de hecho me habló su empresa y me dice, empieza a buscar, a pensar en rival, Ricky va a regresar. Entonces me acuerdo, le ofrecí a Dimitri Salita, tenía una derrota, 30 y pico de ganada. Ahora es promotor, ¿no? Ahora es promotor. Y me dicen, no, no puede ser Salita porque la única derrota fue en Manchester en el primer round con Amir Khan. No. ¿Ok? El otro nombre que les doy era Katsidis. No, está muy chico. Le dije, óyeme, el Katsidis hace show y todo. Ahora, ahí vamos estábamos hablando de matchmaking. Ahí ya habían vendido todos los boletos del O2 Arena. ¿Sin rival? No, MEN Arena, sin rival, pero era la afición porque la furia de que va a regresar. Entonces, realmente, como negocio, el rival no importaba, ya vendiste toda la arena. El MEN Arena son como 20,000 personas. Ricky tenía esa capacidad, digo, llenó Man City Stadium en su momento, después de haber perdido con Mayweather. Entonces, se van muy agresivos y escogen a Shevchenko, que había venido de perder su título contra Paulie. Entonces ahí la lógica de ellos es, le ganamos a él, nos metemos al ranking, Paulie en ese momento era campeón del mundo y agarramos la revancha, le damos la revancha a Paulie y reconquistamos el título campeón del mundo en 2 peleas. No fue paso a paso. Él venía de bajar mucho peso, venía de ganarle a su vicio, todo. Entonces realmente era una pelea más tranquilita. Ya habían vendido todos los boletos y creo que hubiéramos vivido un poco más esa locura que era Hatton Mania, porque me acuerdo de esa noche regresar a la arena, estando ahí, oyendo la banda, oyendo a los fans, todos cantando, todo. Por esa noche, volver a vivir esos momentos fue algo grandioso y pues desgraciadamente se fue muy rápido, lo noquearon, el otro venía de actividad más grande, Ricky llegó muy descontrolado, o sea, queriéndoselo acabar en un round, 2 rounds y en vez de menos a más. Me acuerdo que hasta Roberto Durán estuvo en el vestidor dándole consejos y todo, tranquilo, despacio, mira, poco a poco. Pero Ricky era 100%, o sea, a 100 millas por hora o no. Me acuerdo su pelea con Mayweather, pudo haber terminado de pie y perder una decisión. Se le avisó que estaba abajo en las tarjetas y él dijo, ok, pues a noquear o a ser noqueado y obvio fue noqueado. Pero él fue uno de los donde más me divertí. Hubo muchos, pero fue uno de los donde más me divertí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues ya como dice el wiki, ya casi llegando aquí a la recta final, rápidamente regresar al futuro ahorita y al presente. Riyadh Season y el nuevo boxeo. ¿Qué opinión tienes tú de ellos, de Turki Alashiv? ¿Crees que este boom saudita es pasajero o está para quedarse? Mira, para empezar, siempre que haya más oportunidades para peleadores, en este caso está dando mayores bolsas, oportunidades para un grupo, lo aplaudo porque más exposición, ¿no? Ideas diferentes, se aprende, pero tienes que a veces pensar afuera de la caja y pensar en renovar algo. No inventar la rueda, pero sí pensar en alguna manera de motivar y traer una afición nueva que es la juventud. Nosotros crecimos en el boxeo, vamos a seguir viendo el boxeo, pero la juventud
que ya no cree en el boxeo. Por eso, en su momento, mi pleito de que le voltearan la decisión a Lamont no era simplemente por Lamont, era por el bien del boxeo. Mucha gente, por decir, si ve esa pelea por primera vez y ellos ven ganar a Lamont y se la dan a Tank, ya se va, o sea, con un sabor de que ya está arreglado, ya no importa lo que yo vea o realmente el resultado, ya tienen ellos el ganado, aunque no sea así, yo lo sé que no es así. A veces hay equivocaciones, errores, somos humanos, cometen errores. Ese referee, de hecho, me acuerdo que yo acepté al referee porque dije es uno de los mejores referees del mundo. Pero pues esa noche tuvo una mala noche como todos la podemos tener. Pero cualquier cosa que pueda poner el boxeo como Jake, yo no soy fan de Jake Paul, ni voy a ver sus peleas, ni nada. Sin embargo, si él va a traer fans al boxeo que se puedan quedar a seguir viendo el boxeo, entonces adelante, porque está abriendo esa puerta que necesitamos urgentemente que se abra. Como negocio, preguntas si puede ser algo pasajero, si puede ser algo duradero. Pues siempre y cuando cualquier negocio, no importa la cantidad de recursos que tengas, tiene que haber más entrada que salida. Entonces, para que se sostenga a largo plazo, pues que sea un negocio. Yo nunca he creído en mi tiempo de promoción en nomás abrir una chequera y pagar lo que sea, porque tiene que haber un propósito, ¿no? Y afectas todo el mundo. Entonces, exacto, le pasas los problemas a otra promotor. De hecho, me acuerdo cuando COVID, hablé yo con gente de Top Rank y de Matchroom y dije, hey, ahorita con COVID es el momento que trabajemos juntos en establecer ya un mercado y bajarlo como debe ser, porque ya todo el mundo viendo una pandemia, viendo que no habían peleas a cada rato, pues ya todos estaban, hey, yo quiero pelear, ya lo que sea, con tal de que no me pongo difícil, porque ya nunca sabías cuánto iba a durar. Y era el momento, pero como todo en el box es primero yo, después yo y después yo, ¿no? O sea, sí, te dicen lo que quieres oír y no, sabes que hay que pagarle el doble para que se venga para acá o para la competencia, siempre lo va a ver. Y si trabajaran más en conjunto, como una liga, todo establecido, sería mucho mejor para el deporte. Yo me acuerdo, ahora lo veo, el 5-on-5. Cuando estaba yo en Golden Boy, le decía tanto a Oscar, a Eddie, a The Zone, hay que poner, yo no le llamé 5-on-5, tampoco voy a decir que le llamé así, pero decía yo, una vez al año hay que hacer un evento de nuestros mejores contra los mejores de Matchroom. Al fin de cuentas, es por el bien del boxeo. El béisbol lo tiene, el fútbol lo tiene, el básquetbol lo tiene, el box es el único que no lo tiene. Y ahora que veo Matchroom con Queensberry y haciendo, me da gusto porque al fin de cuentas es la rivalidad de promotores. Hay fans ahorita en el box que son fans de una promoción o de otra, pero el fin de cuentas le está dando a la afición las peleas que quieren ver, los mejores contra los mejores. Y poco a poco estamos regresando a eso. Así es. Excelente. Wiki. Pues, perfecto. Ahora, con la cuestión de la función de Canelo en Arabia, ¿qué opinaste tú de esa pelea? Y si tú hubieras estado en su equipo, ¿qué hubieras hecho diferente? Fíjate que, bueno, obvio, yo sé que como peleador, no nada más Saúl, cualquiera quiere pelear en diferentes partes, o ya ha hecho Las Vegas su casa, su segunda casa, y he oído en el pasado que Saúl ha querido pelear en Japón y en otras partes del mundo, entonces este era el primer paso, ¿no? De ver. Si no lo haces, nunca vas a saber. Creo que fue un poco diferente para él y para todos esa noche, porque aparte del horario,
no nada más el cambio de hora, porque pues esos se fueron con suficiente tiempo antes para ajustarse y todo, pero el horario, o sea, Saúl vino peleando, creo, 6 de la mañana, 6:30, algo así. Me acuerdo, yo me fui con Eddie a la arena, nos quitamos del hotel como a las 11 de la noche, porque él tuvo... Sí, él ¿Tú estabas ahí? ¿Mande? ¿Tú estabas ahí en esa pelea? Sí, y yo me voy con Eddie Reynoso a la arena a las 11, nos llevaron del hotel a la arena porque él tuvo a Marco Verde, tuvo a un muchachito a Jaime Munguía cubano y tuvo a Jaime antes de Saúl, pero me acuerdo, llegamos, por decir, 11:30 y salimos como a las 8:30, parecía que estaba saliendo yo de un antro, porque ya cuando salgo, o sea, el sol, a todo lo que daba, o sea, muy diferente. Y claro. yo creo que también, pues aparte, con todo lo que se ha dicho, pues sí, o sea, Skull no fue a buscar un título, no fue a buscar los títulos, fue a sobrevivir y creo que, pues, como siempre hemos dicho, necesitas dos para bailar, ¿no? Y en este momento, pues no iba a estar correteándolo. Sí, fue una pelea que se dejó a la afición con más ganas, pero porque no tomó riesgos este muchacho, o sea, era casi ni pegar y correr. Mira, no es todo el mundo lo sabemos. Saúl es un gran contragolpeador. Ok, peleador mexicano actual que más te emociona. Muy buena pregunta. Actual. Pues uno tiene que ser Navarrete. Y te voy a decir por qué. Garantiza 100% el alma arriba del ring. Tiene un estilo porque hace todo mal, pero es eficiente, ¿no? Pero le funciona, tira el upper de una larga distancia, lo conecta y los lastima. No. Me recuerda mucho al Bazooka Limón. Su estilo así medio rarón, pero muy efectivo para él. Entonces, creo que es uno de ellos, sería él y William Cepeda por la cantidad de golpes. Me encanta ver un peleador que tire mucho golpe y William es eso, o sea, siempre he dicho, tiene 3 pulmones. Una pregunta ahí rápidamente con William Cepeda. ¿Tú hubieras hecho la revancha con con Terry Farmer o hubieras dicho, ¿sabes qué? Win this one and look good in the next one. Vámonos a la siguiente. Si hubiera hecho la revancha, creo que estaba forzada esa revancha. Al meterse en la primera y dejar como una cuestión ahí, creo que era lo mejor que pudo haber hecho William, haber regresado y decir, ok, no fue mi mejor noche, pero van a ver, lo voy a corregir. Y para él y para la afición, demostrar algo de realmente de pelea, de un campeón. Bueno, y la última pregunta, ¿a quién prefieres, a Bivol o a Beterbiev? Le fui en las dos a Bivol y le voy en la tercera a Bivol. Pues muy bien, Robert, creo que la siguiente vez que te tengamos aquí vamos a platicar de la historia del boxeo. Me encanta hablar de la historia del boxeo. Hay muchas cosas que me encantaría platicar contigo. Y pues ahora sí que excelente tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y yo encantado, ya saben, me mandan un mensaje y siempre a la orden. Y muchísimas gracias y a toda la afición. Sigan a House of Boxing porque saben su boxeo y la van a pasar muy bien. Se los agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y de nuevo saludos a mi gran hermano Héctor. ¿Alguna redes sociales que tengas para que compartas, para que te siga aquí la gente? No, muchas gracias. Es tanto por X y por Instagram es Michelada Time. Michelada Time, ahí lo tienen, gente. Michelada Time. Chacal, despídete de Robert. Tijuana, vamos a estar por ahí en junio. Va a pelear su regreso, va a pelear en Tijuana Jojo Díaz.
Y ahí vamos a estar en la función apoyándolo en su regreso. Pues a ver si te vemos por allá. Ahí nos echamos una vuelta. Ok, Chacal, despídete. Un abrazo. Muy bien, pues muchas gracias, Robert, por tu tiempo una vez más. Fue un honor tenerte aquí con nosotros y pues qué bueno que esta no va a ser simplemente la primera. Bueno, fue la primera, pero no va a ser la última. Esperemos tenerte aquí en otros episodios más y obviamente también cuando tengas algún peleador que quieras que platiquemos con él, ya sabes, los micrófonos están abiertos para ti el día que tú quieras. Aquí estamos, nos contactamos y armamos otra plática por aquí que fue muy amena. Así es que, amigos, con eso dicho, el Chacal se despide de cabina con un personajazo como lo es el señor Robert Díaz, el Wikichenko también. No se les olvide